Ya, buenas tardes. Esta es nuestra clase 2 de física. Vamos a trabajar en esta clase lo que es movimiento y un poco de unidades de medida. ¿Sí? Entonces, quiero que veamos primero el temario de la prueba PAES para situarnos en lo que tenemos que darle más énfasis. ¿Ya? Entonces, este es el temario para fin de año de la prueba PAES. Si nos damos cuenta acá, en mecánica, para la prueba de fin de año no hay presión ni en sólidos ni en fluidos. Eso lo sacaron. Entonces, lo más probable es que Denre haga algunos ejercicios extra que tengan que ver con velocidad constante o aceleración constante. Fíjense que dice que son las leyes de Newton en cuerpos que se desplazan con velocidad constante o aceleración constante. Entonces, por eso nosotros tenemos que meternos un poquito en diagrama de cuerpo libre, en la primera ley de Newton, segunda ley, tercera ley de Newton, y también movimiento rectilíneo uniforme y también acelerado. ¿Por qué también nos interesa el movimiento rectilíneo uniforme? Porque cuando hablamos del movimiento de la luz se desplaza a una rapidez constante. Entonces, vamos a utilizar la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Eso es lo importante de entender el movimiento rectilíneo uniforme, que es la cinemática pura. La cinemática estudia netamente el movimiento sin pensar en sus causas, ¿ya? O sea, las fuerzas que lo provocan. Entonces, ahí estoy mostrando el PowerPoint, ¿cierto? Ustedes me dicen si lo ven bien. Voy a ver algunas cosas del PowerPoint y voy a regresar a la guía más o menos, ¿ya? Entonces, en movimiento uno vamos a ver principalmente movimiento rectilíneo uniforme. ¿De qué se trata este movimiento? Que algo ustedes ya conocen. Primero vamos a hacer algunas definiciones. Vamos a distinguir lo que es el desplazamiento de la trayectoria y de la distancia recorrida, ¿ya? Son conceptos relacionados, pero no son lo mismo. Cuando hablamos de la trayectoria, hablamos de un dibujo que queda al recorrer un cierto camino, ¿cierto? Es un dibujo imaginario, entonces cuando uno ve ahí, uno toma un InDrive, ¿no es cierto? Va viendo que hay un dibujo, ¿no? Que quedó. Esa es la trayectoria, ¿sí? Porque no es ficticio, porque no es que quede ahí en la tierra, a menos que vamos marcando la tierra, ¿no? ¿Cierto? Yo podría caminar en la playa y dejo un dibujo que es la trayectoria, ¿no? Pero si uno anda en un auto, no deja el rastro, ¿no? Pero se entiende que es como el rastro. El dibujo que yo dejo en el piso, esa es la trayectoria. Y la distancia recorrida es la medida de la trayectoria. ¿Se dan cuenta? Si yo midiera todos todos estos pedacitos de la trayectoria, voy a hacerlo con otro color que no sea rojo. Si yo midiera este pedacito, más este pedacito, más este pedacito, ¿cierto? Como se va curvando, mido a pocos pedacitos. Si yo sumo todos esos pedacitos, me da un número. Por ejemplo, me dio que esa distancia son 40 kilómetros, ¿cierto? Yo puedo tomar un bus a La Tirana, de Iquique a La Tirana, y me dio esa distancia 40 kilómetros. No importa si fue línea recta, bajé, subí, fui a la derecha, a la izquierda, ¿cierto? Pero recorrí esa distancia. Cuando hablamos de una distancia, hablamos de un escalar, ¿ya? La distancia siempre es un escalar, porque me da un número más una unidad de medida. En este caso, la unidad de medida son los kilómetros, ¿cierto? Así que, de nuevo, la trayectoria dice acá que es la curva imaginaria. Imaginaria. No siempre es imaginaria, porque como les decía, a veces queda este rastro en el suelo, ¿no? Puedo ir dejando el camino marcado de mi recorrido, ¿cierto? Dice que va trazando un cuerpo al moverse. La longitud de la trayectoria entonces se denomina camino recorrido o distancia, ¿cierto? O espacio recorrido. Entonces puede ser distancia, espacio recorrido, camino recorrido, ¿ya? En cambio, cuando hablamos del desplazamiento, es otra cosa, porque el desplazamiento es un vector, ¿ya? El desplazamiento tiene que ver con la posición final y la inicial. Entonces, este desplazamiento podríamos llamarle delta R. El desplazamiento, entonces, va a ser una diferencia de posiciones. Una posición B menos una posición A. O sea, lo final, esta es la final, menos la inicial. Respecto a un sistema de referencia, yo aquí podría poner un sistema de referencia, así como unos ejes
en tridimensionales, ¿cierto? Es decir, eje X, eje Y y aquí el Z, ¿no? Y respecto a ese sistema tridimensional, yo podría ver la distancia que hay a mi vector. Por ejemplo, podría ver de aquí a acá tengo un RA, de aquí a acá tengo un RB, ¿cierto? Esos dos vectores son estos que están acá. Y cuando yo hago esa resta de vectores, me da el desplazamiento. Entonces, el delta R sería el desplazamiento. Desplazamiento. Así que para la prueba PAE y para la física que ustedes pueden utilizar universitaria, vamos a distinguir lo que es un escalar de un vector. Cuando hablamos de un escalar, es simplemente una magnitud física, ¿ya? Una escalar es una magnitud física que tiene una unidad de medida, punto. Por ejemplo, la temperatura, 10 grados Celsius, nada más, ¿cierto? En cambio, cuando hablamos de un vector, hablamos de una magnitud, ¿cierto? Que tiene más información. Tiene dirección, tiene sentido, magnitud, ¿cierto? Con esas tres cosas en realidad está listo, ¿cierto? Magnitud, dirección y sentido, está listo el vector. Así que cuando hablamos de desplazamiento, hablamos de un vector. Tiene magnitud, dirección y sentido. Y me permite definir lo que es la velocidad. Velocidad no es lo mismo que rapidez, porque rapidez es un escalar, pero vector, perdón, la velocidad es un vector. Entonces, abajo me dice la definición. Desplazamiento es el vector que une la posición inicial con la final. ¿Se acuerdan cuando uno estaba en matemática y hacía la transformación isométrica y encontraba el vector traslación? Ese vector traslación que sacábamos en la matemática, decíamos que era la posición final menos la inicial. ¿Se acuerdan de eso, no? Nosotros decíamos, el vector traslación era el punto final menos el punto inicial. Es lo mismo, acá es lo mismo. Es lo mismo. No es algo distinto a la matemática pura. Este vector que está acá viene siendo el vector traslación de la matemática. Cuando empujamos un triángulo, ¿se acuerda que hacíamos eso en matemática? El vector traslación vendría siendo casi lo mismo, casi igual que el desplazamiento. Es como eso, ¿ya? ¿Cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahí o no? ¿No? Bueno, si hay dudas, se van a ir puliendo en el camino estos conceptos, ¿ya? Porque son a veces se confunde la distancia con el desplazamiento, con el camino recorrido, pero un sinónimo de distancia recorrida sería camino recorrido o espacio recorrido, así lo preguntan en la PAE, ¿ya? La rapidez, recordemos entonces, es un escalar. La rapidez sale ahí en el auto, cuando uno ve el auto, dice, en el tacómetro, dice 60 kilómetros por hora, eso es rapidez, un escalar nomás. En cambio, cuando hablamos de vector, hablamos que tiene más componentes, ¿cierto? Una componente de magnitud, dirección y sentido, ¿ya? Y eso va a ser relevante en la cinemática, por eso la cinemática tiene mucho de vectores. Pasemos a definir lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Dice acá que el movimiento de una partícula o cuerpo es rectilíneo cuando su trayectoria es una recta. O sea, este caminito que deja, si es una recta, va a ser rectilíneo. Dice, como vemos en la figura, nos tomamos el eje OX, que podría ser el eje positivo de la X, coincidente con la trayectoria del cuerpo. Eso es para facilitar las cosas. Entonces pongo una camioneta justo en este eje OX. ¿Ya? Dice, la posición en cualquier instante t está dada por medio de la distancia x entre el origen y la partícula. O sea, lo que está diciendo esto es que yo puedo definir una distancia desde aquí hasta donde está el móvil o el cuerpo, ¿cierto? Dice, la posición en cualquier instante t está dada por medio de la distancia x entre el origen. Este es el origen, ¿cierto? Por eso le puse O. Ese es el origen. Y esa distancia va cambiando en el tiempo, porque como se mueve, va cambiando esa distancia en el tiempo. Así que vamos a escribirlo así, como x de t. ¿Por qué? Porque cambia en el tiempo. A los 5 segundos, por ejemplo, va a estar en cierto lugar, después de 4 segundos más, se va a alejar. O puede ser que se acerque, no, no sé, no lo sé, depende del movimiento. ¿Ya? Y dice entonces, como hay un valor bien definido de x, asociamos a cada valor de t del tiempo
Dice, X es una función de T. Esto es X de T. ¿Ven? Es una función matemática. Yo podría decir, mire, tengo una posición que cambia con esta fórmula. 2T más 4. Podría tener esa fórmula matemática, ¿no? Por ahora no nos interesa la fórmula matemática que tenga, porque depende del movimiento, si es acelerado o no. En este caso, solamente estamos viendo que es rectilíneo. O sea, yo estoy restringiendo mi movimiento para que se mueva en una recta. Es como cuando uno tiene esos autitos de carrera y lo restringe para que solo se muevan derechos, ¿cierto? No puede girar, ¿cierto? Lo restringo para que se mueva una sola dirección. No puede ni subir ni bajar, solamente recto. Eso es lo que estoy haciendo, restringirlo. Eso para que no aparezcan aceleraciones, ¿ya? Ahora, yo voy a ver que aquí cambia esa posición en el tiempo, ¿ven? Por eso tengo delta X. Ese delta X, ¿qué sería? Sería este X2 menos el X1. O sea, cuando estamos nosotros en una dimensión, el desplazamiento sería esto. O sea, sería un escalar, ¿ven? El desplazamiento vectorial yo lo llevo a un desplazamiento de tipo escalar, porque restringir movimiento a una sola dirección, ¿se dan cuenta? Y eso me permite definir la rapidez. Primero vamos a definir la rapidez media, a ver a través de qué, de cómo cambia este desplazamiento en una dimensión a medida que pasa el tiempo. ¿Cuán rápido cambia este desplazamiento a medida que pasa el tiempo? Y eso le llamamos rapidez. ¿Por qué rapidez? Porque estamos en una sola dirección, está restringido, entonces lo puedo llevar a un plano escalar, porque al final casi todo lo tengo que llevar a un plano escalar, porque la calculadora que usa números escalares, ¿cierto? Yo no le meto vectores a la calculadora, entonces tengo que llevarlo a escalares, ¿ya? A un número con una unidad de medida. Sigamos a la otra diapositiva, miren. Ahora, yo puedo medir ese cambio se mide de esta manera. Dice, en un instante cualquiera de tiempo t1, la partícula ocupará una cierta posición x1 en la recta, ¿cierto? Porque va variando su posición. Y dice, se encuentra en el punto A y después un tiempo más tarde se encuentra en el B, ¿sí? Acá, ojo que el tiempo va a ser la variable independiente. Yo no domino el tiempo pasa nomás, ¿se dan cuenta? El tiempo, en la mayor parte de los problemas que ustedes van a ver, va a ser una variable independiente. Es como que se manda solo, ¿cierto? El tiempo no lo puedo controlar. Por ejemplo, mira, ahora detengo el tiempo, no se puede. El tiempo sigue, ¿no? A menos que sea una simulación computacional, pero el tiempo real, que nosotros nos cuesta definir, y ahí ustedes pueden fijarse grandes físicos como Stephen Hawking y otros más, se preguntaron sobre la naturaleza del tiempo. Y esto ya empieza con Aristóteles. Con Aristóteles ya empieza la pregunta sobre el cambio. ¿Ya? Nos pasamos un poco a la filosofía, pero es importante que dejamos eso, que es muy difícil definir lo que es el tiempo. Y nosotros, ¿cómo tratamos de definir el tiempo? A veces lo tratamos de definir cuando cambian las cosas. ¿Sí? Si las cosas estuvieran estáticas, sin movimiento, como que no pasaría el tiempo, ¿no? Entonces, esa pregunta ya se la empezó a hacer Aristóteles. Y hoy en día uno puede ver libros como el que tengo acá, que es del discípulo de Stephen Hawking, que es Thomas Herto, un cosmólogo. Lo voy a sacar el fondo por mientras. Lo desordenado no es mío, es de la Camila, así que no me echen la culpa a mí. Este libro se llama Sobre el origen del tiempo, de Thomas Herto, ¿ya? Ese es un libro que salió el año pasado, creo, 2023. No, hace una talla. No está tan ordenado, o sea, desordenado. Este es un libro bastante bueno porque muestra las últimas teorías de Stephen Hawking. Yo soy de los fanáticos de Stephen Hawking. No estoy de acuerdo con Stephen Hawking, pero yo lo sigo de hace años. Sí, este libro salió el 2023 en inglés y después el 24 en español, On the Origin of Time. ¿Ven? Entonces resume las últimas teorías de Stephen Hawking sobre el tiempo. Y es bueno que uno lea estas cosas de divulgación porque así uno se va culturizando y tratando de dar respuestas provisorias a varios enigmas del universo. Si la vida no es pura comida y vestido, ¿cierto? Uno se pregunta, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos acá o no? Como el trabajo que yo le mostraba de mi tesis de filosofía de la física,
¿Por qué estamos acá? O sea, mira, este otro libro del año 88 que se llama Historia del Tiempo. ¿De quién? También es de Stephen Hawking. Stephen Hawking. Este es del 88, pero esta es la versión nueva de la editorial Crítica, pero es casi igual en realidad, en la versión del 88. Entonces, Hawking y otros más se han preguntado de hace tiempo, de hace mucho tiempo, cómo es la naturaleza del tiempo. ¿Ya? Es complicado el tiempo porque ¿cómo capturamos el tiempo? Así que esta área de la física trata de profundizar, aunque sea de manera básica o primitiva, en lo que es el tiempo. Ya con Einstein, después de, ¿te acuerdas que yo les decía que la física en la parte del área de gravedad tiene como tres grandes momentos? Primero con Galileo, yo le mostraba el libro de Gamow a los estudiantes, este libro de Gamow muestra tres momentos de la física, con Galileo, luego con Newton y después con Albert Einstein, con su relatividad especial y general. Entonces, acá nosotros estamos como en el tiempo, ya en un paradigma o en un modelo de la física que es el newtoniano. ¿Ya? Esta es física newtoniana, ¿sí? Porque después esto cambia con Einstein. ¿Ya? Con Einstein va a haber uno que el tiempo no es absoluto, ni el espacio tampoco es absoluto, ¿ya? Que en realidad todo esto depende del observador. Y eso fue algo que revolucionó la física a principios del año eh, del siglo pasado, 1900, 1905. Cambian varias cosas, varias concepciones de la física, tanto a nivel macroscópico, cosmológico, como a nivel cuántico. Aparece toda una revolución cuántica, y acá tengo otro libro de Hawking que les voy a mostrar, que es muy bueno. Este, no es de Hawking, él no lo escribió, o sea, lo que está en este libro no lo escribió Hawking directamente, sino que son artículos de los creadores de la mecánica cuántica. O sea, estamos hablando de Max Planck, estamos hablando de Heisenberg y otros más que siguieron. Paul Dirac, ¿cierto? Entonces, este libro también dice Stephen Hawking, pero él lo recopiló, lo hizo bonito, ¿ven? Un libro grande, ¿no? Entonces, hubo grandes cambios el siglo pasado, tanto en la física pequeña, mecánica cuántica, teoría cuántica de campo, y también en la física grande, en la cosmología. Eso en el siglo pasado fue algo que impactó mucho en la sociedad, impactó mucho en la sociedad porque las personas empezaron a tener ciertas respuestas del universo y de lo pequeño y de lo grande, ¿cierto? De lo pequeño y lo grande, que son cosas que nosotros a veces no nos fijamos el día a día cuando estamos tan ajetreados, no nos damos cuenta de la maravilla de lo pequeño y la maravilla de lo grande, porque la física también nos hace pensar. Ahora, volviendo al tema ya de la prueba PAES, ¿cómo definimos nosotros la velocidad media? La definimos mediante esa ecuación que se ve con rojo, ¿ya? La raya arriba, la barra que está sobre la V, significa promedio, velocidad media o promedio. ¿Y para qué me sirve eso? Dice acá que es una diferencia de posiciones dividido en una diferencia de tiempo, ¿ya? Eso es lo que me permite sacar la velocidad media. Pero en realidad, como que uno nunca saca la velocidad media, o casi uno siempre saca rapidez media. ¿Por qué? Porque restringimos mi movimiento a una recta. Lo vamos a restringir netamente al movimiento en una recta. Por eso calculamos más que nada, espérenme, déjenme poner el... para acá. Más que nada nosotros calculamos rapidez media, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos. Y cuando vemos, por ejemplo, el Google Maps que me dice, usted se va a demorar de aquí a acá 16 minutos. ¿Por qué sabe cuánto me demoro? Porque ya está programado con una rapidez media, ¿cierto? Yo puedo poner aquí Iquique, por ejemplo, el estadio Tierra de Campeones, hasta La Tirana. Pongo eso en Google y te va a decir, te va a demorar, por ejemplo, invento, 1 hora y media, ¿cierto? Si te vas a pie, te vas a demorar tanto, casi un día, por ser. Depende de cuán rápido camine, ¿no? Pero es porque tiene una velocidad promedio ya guardada el dispositivo, el Google, el Map, ¿cierto? Acá nosotros podemos calcular una rapidez media o promedio entre dos puntos A y B, ¿ya? Entonces, esta fórmula tenemos que saber ocuparla, ¿ya? Porque casi nunca vamos a calcular cosas vectoriales, más que nada eh, vamos a hacer cálculos escalares en las tres direcciones. Eso es lo que nosotros hacemos para facilitar la vida, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿cómo se ocuparía esto para calcular la rapidez media?
lo vamos a convertir en escalar. Por eso en este lado izquierdo dice rapidez. ¿Qué significa? Distancia recorrida, tiempo empleado. Esto es lo que me entrega el Google Maps. El Google Maps lo que hace es calcular la distancia recorrida, perdón, el tiempo empleado, lo hace a través de la distancia recorrida o que voy a poder recorrer con la rapidez. Pues entonces despeja el tiempo y dice distancia partido por rapidez, me da el tiempo. Eso es lo que hace el Google, ¿cierto? Y ahora, velocidad media, entonces esto no lo vamos a ocupar mucho porque es un vector. ¿Qué hacemos con el vector? Lo descomponemos. Y en ambos casos, las unidades de medida generalmente son metros partido por segundo, centímetros por segundo y también kilómetros por hora. Kilómetros por hora nosotros lo ocupamos más que nada por los autos, porque los autos vienen en kilómetros por hora. Metros por segundo es el sistema internacional y en otros países usan millas por hora. ¿Ya? Pero nosotros vamos a usar generalmente metros sobre segundo y kilómetros por hora. Volviendo al problema anterior, este de la que les dibujaba acá, esto, yo podría hacer algo así, miren. Podría hacer un ejercicio chico y decir, mire, si yo tengo que esta distancia recorrida, toda esta distancia que yo recorrí, vamos a decir que son 40 kilómetros. No es recto, no es recto, obviamente no es recto. Fui, subí, bajé el cerro, ¿verdad? Pero nunca paré. Ta, 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 ta. Y me demoré un tiempo. Me demoré, por ejemplo, 4 horas. Ese fue mi tiempo en demorarme de aquí hasta acá. Hice todo el camino, ¿verdad? Y me demoré 4 horas. Yo puedo calcular esta rapidez promedio. ¿Cómo se hace esta rapidez promedio? Vamos a ver una barra, porque es promedio. Simplemente vamos a decir que la distancia partido por el tiempo. Entonces, de ahí viene la fórmula simplificada, distancia partido por tiempo. Pero ojo, que esta distancia que estoy calculando es una distancia que es de una trayectoria oblicua, ¿no? Claro, si me voy de aquí, por ejemplo, del Estadio Tierra Campeones a La Tirana en auto, no me voy en línea recta, ¿cierto? Subo por ahí, por ejemplo, por Tadeo Janque, doy una vuelta, ¿cierto? Después subo al hospicio. Todo eso hay un cambio de dirección. Por lo tanto, hay un cambio vectorial. Pero eso a mí no me importa. Yo quiero la distancia total nomás. Entonces la máquina me va a decir, mira, recorriste 40 kilómetros. Todo ese largo son 40 kilómetros. Y voy a decir, 40 kilómetros lo voy a dividir por el tiempo, que son 4 horas. Esa es mi rapidez media. 40 dividido en 4, 10. ¿10 qué cosa? Kilómetros por hora. ¿Sí? Y esto es lo que esta es la rapidez promedio o media. ¿Por qué se habla de promedio o media? Porque obviamente cuando uno va viajando, vamos a ver que en ciertos tramos, por ejemplo acá que es recto, voy a ir más rápido, ¿cierto? Después cuando voy a la curva, freno un poquito, vuelvo a acelerar y aquí puedo ir más rápido, ¿cierto? Después llego acá y freno nuevamente, porque es muy brusca la curva, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con mi velocidad y mi rapidez? En función del tiempo, voy a hacerlo con otro color mejor. En función del tiempo, la rapidez va a cambiar. ¿Sí? Si esto fuera rapidez y esto fuera tiempo, y yo quiero dibujar mi rapidez como cambia, a medida que yo voy subiendo, voy viajando a la tirana, vamos a ir viendo que va a ser algo así. Ta, 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 ¿viste? Va a ser algo así, ¿o no? Eso es lo real, pues, lo que yo registraría, si yo saco el tacómetro y hago un gráfico, voy a ver que parto de cero, ¿cierto? Estuve detenido ahí al lado del estadio, salí del reposo, apreté el acelerador y después como que mantuve alguna velocidad. Después quizá acá traté de detenerme un poco, seguí, ¿viste? Y esto que está acá, yo lo promedio. O sea, voy a obtener de acá una cierta rapidez promedio, que va a ser así, constante. No quiere decir que todo el viaje anduve 10 kilómetros por hora, no. Este 10 kilómetros por hora va a ser una rapidez promedio, porque en algunos momentos, cuando viajé a la Tirana, me moví más rápido y más lento, ¿cierto? Te atravesó un camión, frené. Después, cuando llegué a la recta,
apreté más el acelerador. Entonces, hay veces que anduve por sobre 10 kilómetros por hora y hay veces que estuve debajo de 10 kilómetros por hora. Por ejemplo, aquí, pues, cuando recién partí, ¿qué pasó? Que anduve quizás a 2 kilómetros por hora porque tenía un semáforo, ¿no? Después ya con la carretera llegué quizás a una velocidad súper alta. Pero ese promedio, ¿cuánto me da? 10 kilómetros por hora. Ejemplo, ¿cierto? Es un ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta o duda por ahí, o quizás lo puedo explicar mejor. No, profe, ninguna. Ya. Por eso se habla de promedio. Lo interesante es cómo estos aparatos que tiene Google logra, por ejemplo, calcular las distancias, las posiciones, porque nuestra Tierra es una forma casi esférica, ¿cierto? Se llama geoide. Entonces, ¿cómo saca las posiciones para después calcular la distancia? Es interesante, ¿no? Porque no está en un plano. La Tierra no está, bueno, alguna gente cree que estaba en un plano, pero no sabéis. Entonces, la Tierra no está en un plano. Entonces, como es casi una esfera, para calcular los desplazamientos no es tan fácil. Aparte que aparecen ciertas desviaciones por la relatividad general, que eso se corrige. Ellos, los físicos de Google corrigen esos defectos relativistas sobre la Tierra, porque la gravedad afecta, el tiempo también, los satélites, hay ciertos errores. Pero lo bueno es que como utilizan relojes atómicos, estos relojes atómicos son tan precisos, que permite que la posición que donde usted está sea casi exacta. Debe tener quizá una desviación de 1 metro, 2 metros, no más que eso. Por eso uno cuando ve a ese algo tan cotidiano como ver, voy a pedir un InDrive, pongas ahí, pum, uy, de veras estoy aquí, ¿cierto? Tiene una desviación muy pequeña. Y todos los sistemas que tenemos ahora de armas, los rusos, la otra vez estaba viendo un documental que tienen un tremendo misil que mide como 35 metros y tiene una desviación de menos de 2 metros. Es decir, los tipos mandan un misil y te puede llegar en la cabeza. Exacto, así, pero exacto. Porque es tan preciso como ellos consideran las desviaciones del viento, el combustible, cuánto se va, porque el combustible que tienen el misil se va gastando en el tiempo, ¿cierto? Entonces ellos pueden calcular todo eso. Pueden hacer la parte mala de la física que se usa para matar gente, pero a lo que voy es que se ha llegado a un nivel tan alto de precisión gracias a esto, porque esta es la primera parte, después viene la mecánica, la ingeniería, pero partiendo de estas cosas se pueden construir armas, se pueden construir también para sanar personas, porque el área de la salud es pura física aplicada, química aplicada, biología aplicada, ¿cierto? Pero parte por esto, o sea, ¿qué serían los militares si no tuvieran física como es? No podrían predecir ni un misil, ¿cierto? Sigamos. Más acá, entonces, llegamos a esta fórmula que es súper importante. Rapidez, distancia partido por tiempo, que lo vamos a usar también en el área de ondas, ¿ya? Recuerden que lo de ondas, después nosotros, la próxima semana, el miércoles, tenemos tutoría. En la tutoría vamos a repartir entre matemática y física, ¿ya? Y ahí tenemos que retomar las guías que hemos hecho, o sea, la de estadística, la de física 1, física 2, ¿cierto? Para resolver ejercicios, porque así uno va testeando cómo van ustedes, ¿ya? Vamos a ir revisando lo que nos queda pendiente de la guía, me pueden preguntar ahí. El miércoles siguiente, yo creo que va a ser como a las 8 igual. Ahí tengo que yo creo que a las 8 sí, el próximo miércoles. Entonces la próxima semana tenemos 3 días, martes, miércoles y jueves. Sigamos. ¿Qué pasa cuando la posición en la cual parte el vehículo no es el origen? O sea, ya parte desplazado. Por ejemplo, en la camioneta que teníamos acá, la camioneta no parte del origen, parte de una separación ya, ¿cierto? Como que partió desde 10 metros ya. Cuando pasa eso, nuestra fórmula va a ser así, va a ser así, como esta que se ve acá. XF igual a XY más BI más T. ¿Ven? O sea, ya no va a ser simplemente velocidad por tiempo, sino que va a tener una componente inicial. Por eso dice XY, que es el inicio, ¿ya? Y el gráfico va a ser algo así. No lo hizo el gráfico. Bueno, pero ahí se entiende que posición final XF, posición inicial XY, velocidad Y, VI y tiempo empleado, ¿cierto? Y después si quiero restringirlo, que parta desde el origen,
este x sub i va a ser cero. Ahí dice, si el móvil parte del origen, x sub i va a ser cero. Y la posición final es igual a la distancia recorrida, o sea, vamos a multiplicar la velocidad por el tiempo. Nada más. ¿Ven? Es súper fácil. Porque las ecuaciones se van restringiendo. Y esta es la diferencia entre las dos ecuaciones. ¿Se dan cuenta? Me pasé. La que está con rojo, la línea roja, es cuando parte del reposo. Perdón, parte del origen, no parte del rojo, parte del origen. ¿Eh? Por eso dice x sub i igual a 0, parte del origen. ¿Cuál sería la línea, por ejemplo, para la camioneta que estaba atrás? La azul, porque parte ya separado del origen. Y la gracia de esto es que la recta que vamos a tener, o sea, la curva que vamos a tener es una recta. ¿Y eso por qué? Porque es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa eso? Que hay iguales intervalos de tiempo, tiene un avance en una misma cantidad de distancia. ¿Se dan cuenta? Esa es la característica del movimiento rectilíneo uniforme, que es muy importante. Es decir, cuando pasa, por ejemplo, un segundo, se movió 2 metros. Entonces, un segundo, 2 metros. A los 2 segundos se ha movido tantos metros, ¿ven? Pero siempre la misma cantidad. Por eso es uniforme. Movimiento rectilíneo y uniforme se refiere a eso, que la rapidez es constante. O sea, la tasa de cambio es constante. Esa X que está ahí por si acaso, esta X de M, X significa que es posición y la M es que está en metros. T es tiempo y está en segundos, ¿ya? No que depende de M, a eso no se confunde eso, sino que esa X significa que está en metros y este T es la unidad de segundo. Porque antes como pusimos X de S y X de T, esa X de T es que depende del tiempo, por si acaso, que realmente la notación puede ser confusa. Ahora, aquí nos muestra el gráfico de la rapidez en función del tiempo cuando estamos en un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es lo que sucede? Cuando es un MRU y yo tengo el gráfico de rapidez versus tiempo, el área debajo de la curva, que es simplemente velocidad por tiempo, que va a ser un rectángulo, ¿no? Va a ser la distancia recorrida o espacio total recorrido. ¿Ya? Eso es muy importante que lo sepan hacer porque en la prueba PAE lo preguntan mucho. No importa cómo es el movimiento, sino que cuando me preguntan distancia recorrida, es el área debajo de la curva. Y eso debería aparecer en alguna parte de la guía. Déjenme buscarlo, si estaba ahí. Creo que estaba en la guía. Distancia recorrida, vamos a ver si lo encuentro. Hay varias guías de movimiento que yo tengo, pero hay una, no, creo que la segunda guía puse eso de la distancia. Esperemos un poquito. De la posición, posición, posición. Ya miren, este ejercicio es importante que lo hagamos. ¿Ya? El dibujo no se ve tan bien, pero se entiende. Dice, el gráfico representa las rapideces v en función del tiempo de dos cuerpos m y n que parten del reposo, o sea, parten con una rapidez cero. Pero ojo, que este movimiento que tenemos nosotros no es rectilíneo uniforme, porque va cambiando su velocidad. ¿Se dan cuenta? Va cambiando su velocidad, o sea, va acelerando. Ya es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque la velocidad va cambiando, aumenta. ¿Se dan cuenta? Ahí aumentó y ahí aumentó. Entonces yo tengo que ser capaz ahora de calcular esa área debajo de la curva. Dice, el cociente entre el camino recorrido por m en los primeros 4 segundos y el camino recorrido por n en los 8 primeros segundos es, ya, ¿cómo sería entonces la distancia que recorre m en los primeros 4 segundos? Es fácil porque tengo que sacar esa área tengo que sacar, que sería 4 por 3 veces 0 partido por 2, porque es el área de un triángulo. Simplifico el 2 con el 4, me quedó 2 y 1, 3 por 2, 6, 6 veces 0. ¿Cuál es ahora la distancia que recorrió el móvil n, pero ahora ese va de 0 hasta 8? O sea, esto que está acá, eso tengo que sacar.
esa distancia n va a ser 8 por b sub 0, que es la altura, dividido en 2, porque es un triángulo. Y eso me queda 4b sub 0. ¿Y qué me están diciendo ahí? El cociente, o razón, ¿cierto? O razón. O sea, debo dividir. ¿Qué debo dividir? Dm partido por dn, ¿cierto? La distancia que recorrió m hasta los 4 segundos, lo divido por esta otra distancia que recorrió n hasta los 8. O sea, divido esas dos áreas. Tengo 6b sub 0 dividido 4b sub 0. Se va el b sub 0, te quedó 6 partido por 4, divido por 2 y me queda 3 medios. Y ahí termino. O sea, la alternativa C. ¿Sí o no? ¿Preguntas? Esos ejercicios hay que saber hacerlos para la prueba PAES. ¿Por qué? Porque yo creo que Demre, ahora como sacó cambio climático, sacó presión en fluido y en sólido, va a tener que rellenar con ejercicios. Y para rellenar con ejercicios, quizá retome algunas cosas que le quedaron del pasado, porque ellos tienen años de prueba, o si tienen miles de ejercicios, entonces tienen que reutilizar esos problemas. Por eso esto a lo mejor vuelve a aparecer. Y eso lo ha hecho Denver en otros casos. No sé si tienen dudas, ustedes me dicen si les quedó claro el ejercicio o no, o muy complejo. Todo bien, profe. Ya. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que saber hacer es cambiar unidades. ¿Ya? Entonces, esto como para introducir los cambios de unidades, voy a mostrarle Wolfram para que vean el poder que tiene esta cuestión. Aquí en Wolfram, yo voy a colocar una unidad de medida. Por ejemplo, voy a colocar 32 kilómetros por hora, ¿lo ven ahí, cierto? A metros partido por segundo, ¿sí? A metros partido por segundo. En inglés sí, porque estoy usando siempre inglés. Y apretamos igual. Entonces va a transformarme esos 32, voy a colocar 36 mejor. 36, para que quede 36 kilómetros por hora a metros por segundo. Apretamos igual y aquí aparece la conversión. Tiene que ser como 10, algo así. Ah, no me lo entendió. Cuando no lo entiende, hay que pasarse al natural language, ¿sí? Y ahí lo va a hacer. Y cuando tiene esa pestaña siempre hay problema, por eso no me gusta mucho. Ven, ahí dice, convert 36 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Ya? ¿Ven que tiene que ser natural language acá? Y ahí dice 10 metros por segundo. Eso nosotros tenemos que lograr hacer antes de que termine esta clase, por lo menos, ¿ya? Y para eso tenemos que saber alguna equivalencia de, de unidades, ¿cierto? Ah, estaba en el otro lado, pero voy a ir mal al PowerPoint. Veamos acá un pequeño ejercicio. Dice, una persona camina en línea recta a razón de 2 metros por un segundo. Esa es la rapidez, ¿cierto? ¿Qué distancia recorrerá en una hora? Así que lo que vamos a hacer ahí es calcular primero la rapidez. Como dijimos, era distancia partido por tiempo, porque estamos súper simplificando, porque está en línea recta y vamos a trabajar como escalar, no como vector. Entonces, por eso es distancia partido por tiempo. Y me queda 2 metros partido por un segundo, eso es lo mismo que 2 metros por segundo. Y esa es la rapidez, ¿ya? Ahora, como me preguntan qué distancia recorrerá en una hora, de esta fórmula yo despejo la distancia, que sería rapidez por tiempo, ¿cierto? ¿Ven? Entonces, le puse X, pero puede ser D también. Pueden usar X o D, da lo mismo. Me refiero a esa que está ahí. Podría ser perfectamente D o D', otra distancia. Pero aquí puede ser X. De esta fórmula, yo paso el T para allá y me queda así. Velocidad por tiempo igual a distancia. Por eso se ocupó eso de ahí. Así que multiplico 2 metros partido por segundo, porque se supone que va a la misma tasa de cambio, o sea, a la misma rapidez. Distancia por tiempo. Ah, pero tengo una hora.
¿Qué sucede? Que tengo incompatibilidad de unidades. Por lo tanto, esta hora sí no me sirve. Tengo que pasarla a segundo. ¿Ya? Eso va a ser importante saber hacerlo. Para eso, nosotros tenemos que ocupar el tren de conversión. Así que esa hora la podemos convertir a 3600 segundos. ¿Sí? Entonces yo digo, una hora tiene 60 minutos. ¿Sí? ¿Y qué más yo sé? Yo sé que un minuto tiene 60 segundos. Por eso al final digo que una hora tiene 3600 segundos. Y reemplace entonces la hora por 3600. Y ahí puedo multiplicar. Se van los segundos y me quedo 2 por 3600, 7200 metros. Y si quiero convertirlo a kilómetros, puedo convertirlo, me queda 7,2 kilómetros. Si es que me lo preguntaran, porque aquí todo depende de la alternativa, si está con alternativa o no. ¿Ya? Porque si no es con alternativa, bueno, ahí estamos. La persona recorre una distancia de 7,2 kilómetros en una hora. La alternativa podría ser 7200 metros o 7,2 kilómetros en una hora. ¿Sí? Esa es la distancia que recorre. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Entonces, el problema se ve sencillo, pero había que hacer dos cálculos, ¿cierto? Había que hacer dos cálculos para tener la rapidez, la tasa de cambio, la rapidez al final. Fíjese que la rapidez es un invento de nosotros. Todas estas cuestiones son construidas por nosotros. Nosotros para entender el cambio inventamos lo que es el concepto de la rapidez. Se dan cuenta que estas cuestiones, todo depende del acuerdo. Cuando, cuando uno en filosofía habla del acuerdo, a veces como que nadie le pone atención, pero que el acuerdo en filosofía, en matemática, en las ciencias sociales, exacta, es muy importante el acuerdo porque cuando uno habla de que una comunidad científica, nosotros como sociedad nos pusimos de acuerdo, eso va a ser súper importante. Porque la velocidad, la rapidez son inventos de nosotros. Lo inventamos, lo creamos, ¿cierto? Para poder entender este fenómeno del cambio. Cómo cambia la posición de un cuerpo en el tiempo. ¿Se dan cuenta? Son inventos de nosotros. ¿Ya? Y nos sirven para medir, para tomar decisiones, para hacer leyes muchas veces. ¿Sí? Pero a veces no le damos mucha vuelta a las cosas, como que no pensamos quizá tanto como la gente del pasado que se dedicaba a estas cosas, se dedicaba a estas cosas. Creo que no puedo borrar esas cosas. Ahí está. Ah, quedó encima del PowerPoint. Ah, es que ese es el lápiz del PowerPoint, parece. Ya, mira, aquí tengo otro problema. Sí, que arriba el PowerPoint. Dice, un problema de Denver. Dos personas R y S corren por un camino recto, en sentido contrario y con rapidez constante. Dice, si pasan simultáneamente por un mismo punto con rapideces de R 5 metros por segundo y de S 3 metros por segundo, ¿cuánto tiempo después de pasar por dicho punto la separación entre las personas es de 120 metros? ¿Ya? ¿Cómo se haría eso? ¿Alguna idea? ¿Cómo será el dibujo? El dibujo es lo primordial. Uno debería dibujar acá para que quede claro qué hay que hacer. ¿Ya? Eso es lo importante. Entonces yo puedo decir, voy a hacer un mono. ¿Ya? Voy a hacer un mono. Ahí dice que dos personas RS corren por un camino recto. Ya ese es mi camino recto, casi recto. Hay un fantasma aquí atrás mío, así que nos asusta. En sentido contrario y con rapidez constante. Si pasan simultáneamente por un mismo punto, con esa rapidez, o sea, por este punto pasan los dos. Uno va para allá y el otro va para acá. Voy a hacerlo acá abajo el otro. ¿Eh? Uno va para este lado y uno para el otro. ¿Qué rapidez tiene VR? Ahí dice, 5 metros partido por segundo. ¿Y este otro qué rapidez tiene? DS, 3 metros partido por segundo, ¿cierto?
¿Cuánto tiempo después de pasar por dicho punto la separación entre las personas es de 120 metros? ¿Cómo lo haríamos? Lo que sucede acá es que el tiempo para este cuerpo y para este otro cuerpo es el mismo, ¿ya? Es el mismo cuerpo. Parece que no puedo borrar acá. Esperen. Mm, Borrar. Ahí está. Que son las herramientas de PowerPoint. Ya. Entonces, ¿qué se hace? Lo que tengo que hacer, me pone esta herramienta. Está buena la herramienta de PowerPoint. Estoy aprendiendo a usarla. Ahí está. Entonces, el cuerpo R y el cuerpo S, tengo que calcular la distancia que va a quedar entre ellos, que sería esta, ¿cierto? Va a quedar el cuerpo acá y el otro va a quedar allá, ¿sí? Esa distancia es la suma de dos distancias, o sea, es la distancia R más la distancia S, que no conozco esa distancia, ¿cierto? O sea, perdón, la distancia por separado no la conozco, pero la distancia total sí, porque dice la separación entre las personas es de 120 metros. Entonces, estos cuerpos, yo conozco solamente la distancia total a la cual van a quedar después de un cierto tiempo. Conozco las rapideces por separado. Me quedaría así. Distancia R va a ser la velocidad R por el tiempo, más la distancia S. ¿Cuánto va a ser? La velocidad S por el mismo tiempo. Y todo eso tiene que ser igual a ¿cuánto? A 120 metros. ¿Cuánto es VR? VR es 5 metros por segundo por T, más DS, ¿cuánto es? 3 por el tiempo, igual 120. Me dio 8T igual 120. Ese me da en segundos, ¿cierto? Entonces ahora despejo y me queda que T es 120 partido por, voy a hacerlo por otro lado. Perdón, voy a borrar aquí. Entonces el T me debería dar, para allá, me va a dar que T es 120 dividido en 8. ¿Cuánto es eso? 15, no. 120 dividido 8, 15. 15 segundos. Para bueno esto, ¿no? Eso es, estaba bien. Preguntas, ¿se entendió el problema o no? Hay que hacer un dibujo. Hay que hacer un dibujo y así me aclara la cosa. ¿Ya? Porque hacerlo a veces en abstracto, como en general, no resulta muy bien. Hay que tratar de hacer un dibujo y encima, pues, inventarlo va a ser más rápido, pero es que a veces es más enredado hacerlo sin dibujo. ¿Sí? ¿Hay dudas? ¿Se entendió lo que hicimos o no? La suma de la distancia me da 120 metros, pero yo sé que cada distancia por separado se puede calcular utilizando la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Estos movimientos rectilíneos uniformes no. ¿No? Así que ojo con eso. Voy a pasar a la otra. ¿Qué pasa con esta materia de unidades? La materia de unidades es parte, eh, va más allá de la física, ¿ya? Lo que corresponde a unidades es un área que va más allá de la física, que es la metrología, ¿ya? Las unidades se estudian mucho en esta área de metrología porque ahí vamos a profundizar en los instrumentos de medida, algo le hablaba en matemática el otro día del multímetro, ¿cierto? Entonces, en la metrología, uno profundiza en lo que son las unidades, porque supone que existen ciertas magnitudes físicas, ¿te das cuenta? Nosotros vamos a trabajar casi siempre con dos tipos de magnitudes, escalares y vectoriales, que son magnitudes físicas, por ejemplo, volumen, área, entonces son magnitudes físicas, temperatura, presión, ¿ya? Que son cosas que yo puedo medir, que se lo podemos conectar un poco con la estadística, porque la estadística uno dice, ah, la estadística me permite analizar datos. ¿Qué datos? Datos que vengan de instrumentos. Y esos datos que son de instrumentos no van a venir solitos los números. Casi siempre esos números vienen con una unidad de medida. Así que a ustedes les mostraba el multímetro que tenía un voltaje, ¿cierto? Decía 9, tanto volt DC cuando medíamos una batería. ¿Ven? Eso es lo típico, que venga con una unidad de medida. Por eso, las unidades es algo muy importante.
muy importante porque no solamente tiene que ver con la física, con la química, con las ciencias de la salud. Cuando medimos la presión arterial, nosotros si vemos un medidor de presión arterial va a estar en una unidad, que son los milímetros de mercurio. O sea, cuando me mido la sistólica, mido la diastólica, no está en bar, no está en PSI, y casi siempre va a estar en milímetros de mercurio. ¿Se dan cuenta? O por ejemplo, las personas de la ciencia atmosférica, cuando yo veo de repente, cuando muestran sus mapas, están las altas y bajas presiones, ¿qué se usa típico? Hectopascales. O se pasan a veces a alguna unidad inglesa, pero es típico trabajar con pascales o hectopascales, porque un pascal es muy chico, entonces pues, se usan hectopascales. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ver. Dice entonces, a lo largo de los años se han utilizado distintos sistemas de unidades para las distintas magnitudes o cantidades físicas, ¿cierto? Volumen. Ustedes ven la Biblia, por ejemplo, y libros antiguos ocupaban algunos utensilios para medir ciertos volúmenes. Entonces aparece el, no me acuerdo cómo se llama en el libro de Deuteronomio, creo, o Éxodo, aparece ciertas unidades primitivas, unidades de medida. Dice, actualmente el más importante es el sistema internacional. En el sistema internacional de unidades, el patrón de longitud es el metro, el patrón de masa es el kilogramo, el patrón para el tiempo, el segundo. ¿Ya? Actualmente el sistema se conoce, antes se medía, se llamaba MKS, metro, kilogramo, segundo. ¿Sí? Otro sistema era el CGC, porque ahí teníamos unidades de longitud, masa y tiempo, que son el centímetro, gramo y segundo, y respectivamente. Ese está un poco en desuso. Y el sistema de ingeniería británico tomó como patrones el pie para la longitud, la libra para la fuerza y el segundo para el tiempo, ¿ya? Pero ojo que la libra también hay libra masa, hay libra fuerza, libra masa. Igual que el kilogramo fuerza, kilogramo masa. Depende cuando lo miro como masa o cuando lo miro como peso. Hay que marcar una diferencia ahí, ¿ya? Pero acá hay algo importante que habla de longitud. Dice que el patrón de longitud es el metro y el patrón de masa es el kilogramo. Entonces, si uno dice, ah, pero yo quiero ver cuál es el kilogramo patrón. ¿Han visto el kilogramo patrón? ¿No? El kilogramo patrón ya no se usa mucho ese. Kilogramo patrón. Antes que estaban como tapados, ¿cierto? ¿Han visto eso, no? El kilogramo patrón lo tenían allá en un centro, en este, po, en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, Francia. Este patrón se utiliza para calibrar balanza. Entonces, era una cuestión que tenían ahí tapada con. Ahí está, ¿ven? Ese se dice que es el kilogramo patrón. Ese es un kilogramo. ¿Se dan cuenta? Pero hoy en día ya no se usa mucho eso para calibrar. ¿Por qué? Porque hay ahora ciertas mediciones que son mucho más precisas, que son a nivel cuántico. Y aparece la constante de Planck. Entonces, ya nosotros nos vamos a definir el kilogramo patrón en función de eso que está ahí, sino que lo vamos a medir o definir en función de la constante de Planck. ¿Ya? Eso pasa. Kilogramo Profe, patrón. oiga, perdón, Sí, dígame. no conozco el kilogramo patrón. ¿A qué se refiere con patrón o es un nombre de- Patrón es como el que marca la pauta, ¿cierto? Ah, Es ya, ya, como ya. eso más que nada. Por ejemplo, yo podría decir, Como un mm, indicador nomás. claro, yo podría decir, mire, voy a definir la unidad de completo, un completo, ¿cierto? Ese va a ser mi patrón. ¿Para qué? Para comparar, pues. Entonces, mire, la masa de este completo, tengo un completo en mis manos. Este es mi patrón de masa. Entonces, viene una persona y coloco un peso acá al lado y quiero equilibrarlo con mi completo, pero resulta que esto pesa más que mi completo, entonces tengo que usar tres completos para equilibrar lo que la persona quería comparar. Entonces, ¿cuántos completos pesa lo que quería la persona? Tres completos míos, que son mi patrón. Yo puedo definir el patrón como quiera. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando uno mide, cuando nosotros medimos, lo único que estamos haciendo es comparar. ¿Se fijan? Yo puedo usar el patrón que me plazca, pero ¿cuál es el problema? Que los patrones van a cambiar, cambian. Todos los patrones cambian un poco, unos más que otros. Por ejemplo, ¿qué problema tiene la regla de medir?
veamos acá para que me entiendan la idea. Algo simple. Tengo una regla. Esta regla es de metal, ¿sí? Siempre muestro la regla de metal. Acá está la regla de metal ahí. ¿Qué sucede con la regla de metal como patrón? Yo digo, miren, esta es mi regla de metal, con esta voy a medir todo. ¿Qué sucede si le aplico calor a la regla? Si le aplico calor a la regla, se va a estirar, va a crecer para acá, va a crecer el largo y también va a crecer el ancho un poco. ¿Se fijan? Entonces, como patrón, hasta cierto punto me sirve esta regla, porque se va a deformar por las condiciones ambientales. Si voy a un lugar muy frío, por ejemplo, 40 grados, menos 40 grados Celsius, se va a comprimir la regla. A lo mejor no se nota mucho al ojo, pero va a ser quizá 1 milímetro, porque todo tiene que ver con el coeficiente de dilatación de la regla. Si fuera plástico, a lo mejor no se dilata tanto como la regla, o quizá más, ¿cierto? Depende de los coeficientes. Pero lo que voy yo es que los patrones siempre tienen desviaciones, van cambiando. Y por eso este patrón que tenían ahí en Francia, ahora, como se necesitan cosas muy precisas, ya no es el que rige. Lo que rige ahora está en función de la constante de Planck. ¿Han escuchado de la constante de Planck o no? La constante de Planck es una constante cuántica que desarrolló Max Planck, ¿ya? Entonces, a ver, déjenme buscarle la constante. Aquí está, mira. Esta imagen está muy buena. Me voy a meter acá. Aquí está, mira, dicen seven constant for measuring everything, ¿ya? Siete constantes para medirlo todo, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? La constante de Planck hoy en día se ha medido con mucha precisión por todos los experimentos cuánticos. A ver, déjenme meterme aquí porque quiero que aparezca grande la imagen. Entonces ya no se piensa mucho que el kilogramo es como el kilogramo este que tenían ahí reservado, era el que dominaba todo, que regía el mundo, sino que ahora va a estar en función de la constante de Planck. ¿Por qué? Porque varía menos. Claro, no era muy exacto porque como tengo estos cambios de temperatura, cambia su largo, su ancho. Su masa a lo mejor no va a cambiar mucho, pero se requiere algo más preciso. ¿Se dan cuenta? Que es la constante de Planck, que es muy precisa, muy precisa. Entonces, aparece esto que está acá, po, el Sistema Internacional de Unidades y su próxima revisión, ¿ven? En 2012, a ver, ¿dónde está? Ahí está Planck, tan, 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 tan. Bueno, acá está la constante de Planck, aquí está, ¿ven? Dice, su denominación, la constante natural, H igual 6,55 por 10 a la menos 27 ergios por segundo. Esa es la constante de Planck. ¿Ven? Pero ahora también está la constante de Planck reducida, que se divide por 2pi, creo. Lo importante es que esa constante de Planck me permite definir el tiempo de Planck, la masa de Planck. ¿Sí? Y con eso yo, multiplicándolo, voy a encontrar 1 kilogramo. ¿Sí? Entonces, podemos buscar acá, en vez de esto, vamos a buscar masa de Planck. Es como cultura general, ¿no? Esto que a veces a la gente no le importa mucho, pero a lo que voy es que la masa de Planck, vamos a buscarlo aquí en Wikipedia, ¿no? En notación científica, claro, se deja en notación científica. Por ejemplo, acá, esta es la masa de Planck. Dice, se denomina masa de Planck a la cantidad de masa 21,7644 microgramos, que incluida en una esfera cuyo radio fuera igual a la longitud de Planck. ¿Ven? Ahí tengo otra cosa, que es la longitud de Planck, ¿ya? Generaría una densidad del orden de tanto. Según la física actual, esta habría sido la densidad del universo cuando tenía 10 a la menos 44 segundos, el llamado tiempo de Planck. ¿Ven? Entonces, hay una masa de Planck, hay una longitud de Planck y hay un tiempo de Planck. ¿Se dan cuenta? Ahí está el tiempo de Planck. El tiempo de Planck es 5,39106. Ese 32 está como dudoso, se puede decir. Sería por 10 elevado a menos 44 segundos. O sea, es un tiempo muy pequeño, muy, muy pequeño, que tiene que ver con el Big Bang, ¿cierto? Con los tiempos del universo antes de la inflación. Mira, aquí está la constante de Planck reducida. ¿Por qué la constante de Planck reducida? Porque se dividió por
el pi. Creo que por 2pi o por pi. ¿Dónde estaba? Ahí está. La constante de Planck reducida o constante de Dirac se expresa como h barra. ¿Ven? Que se divide la constante de Planck partido por 2pi. Y esa h, que es la constante de Planck, ¿de dónde viene? De la energía de una onda electromagnética. Entonces, esta es la energía de una onda electromagnética, que sería h por la frecuencia. ¿Ven? La frecuencia por h me da la energía. ¿Y qué es lo que sucede? De que esta energía está cuantizada. Cuando el fotón, ¿cierto? Sale de un átomo, va a salir con cierta energía. ¿Se fijan? Entonces, eso está cuantizado. Son cantidades discretas de energía. Ta, 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 ta. Entonces, esa constante de Planck H se encontró, pues la encontró Planck. Y su valor lo podemos calcular nosotros también. Si la divido por 2pi, me da H barra y lo multiplico por omega ahora. Esa es la energía ahora. Y este W va a tener que ver con el momento angular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí 2pi f es el omega. Entonces, ese 2pi con este otro lo junto y me queda h barra omega. Ya, pero eso es más mecánica cuántica. Eso después algún día le va a interesar a ustedes. ¿Ya? Aquí aparecen otras cosas más difíciles. ¿Ya? Ahí está el señor Planck. Dice, el camino que llevó Max Planck a su constante tuvo su origen en un proyecto que comenzó con un cuarto de siglo de anterioridad, la teoría sobre la ley de distribución de energía térmica del espectro normal, bla, bla, bla. ¿Bien? Habla del cuerpo negro, de un montón de cosas interesantes que ya, si a usted le interesa, se pueden comprar el libro o bajar el libro acá de Stephen Hawking, que lo recopiló Stephen Hawking. Entonces, si nos fijamos, acá en la primera parte de quién es este paper, miren ahí, que dice sobre la ley de distribución de la energía en el espectro normal, ¿ok? De Planck, de Planck. Por eso estos son los creadores de la mecánica cuántica. Todos los que aparecen acá en este libro gigante son ellos, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver con lo que estábamos hablando? Tiene que ver con los patrones, porque ¿cómo hacían antes? Decían, ah, no, es que el patrón va a ser, por ejemplo, la mano del emperador, ¿cierto? Por dar un ejemplo. O el tamaño de la nariz del rey. Pero ¿qué pasó con eso? Que cambiaron, cambian, cambian porque el tipo le crece la nariz, o no sé, puede ser otro defecto, que le pasa un accidente y cambie. Entonces necesitamos patrones más fijos. Y por eso ahora se ha desplazado todo lo que era el kilogramo patrón que tenían guardado, el segundo también se define de otra manera. Casi todo ahora se define en función de la constante de Planck. ¿Ya? Eso es lo que me quiero que les quede claro. ¿Cuáles son las unidades básicas del sistema internacional? En longitud vamos a tener el metro, en tiempo el segundo, no la hora, la masa el kilogramo. Ojo acá porque alguien pensaría que es el gramo, pero no, va a ser el kilogramo. En corriente eléctrica, amper, temperatura Kelvin, no grados Celsius, y tampoco Fahrenheit, porque esta es una escala absoluta. La de Kelvin parte del cero. Del cero para arriba parte el Kelvin. No hay grados negativos en el Kelvin. Cantidad de sustancias mol y se mide en mol. ¿Ya? Intensidad luminosa, candela. Y se abrevia así, CD, por si acaso. Entonces, cuando yo quiero hablar de rapidez, ¿en qué voy a medirlo? Por ejemplo, voy a medir la rapidez en metros partido por segundo o kilómetros por hora. ¿Ya? Voy a ir combinando esto. Si hablo de fuerza, la fuerza va a ser kilogramos por metro partido por segundo cuadrado. O sea, es derivada, no es fundamental. Estas son básicas. Dice, las cantidades o magnitudes físicas se dividen en dos categorías, las cantidades básicas y las cantidades derivadas. Las unidades correspondientes a dichas cantidades se llaman básicas y unidades derivadas. Dice, una cantidad básica se define en términos de su patrón. Por ejemplo, yo puedo decir 3 kilogramos, ¿cierto? La anterior, por cierto. 3 kilogramos, porque está en función de una básica. En cambio, la derivada se define en términos de las 7 cantidades básicas. Por ejemplo, la rapidez, por lo que les decía, metro partido por segundo. Eh, por ejemplo, amper es una medida de corriente. Si yo amper lo multiplico por segundo, me da coulomb, que es unidad de carga eléctrica. ¿Eh? Voy construyendo más cosas. Si hago metro partido por segundo cuadrado por kilogramo, me da newton. Y si newton lo multiplico por metro, me da joule. Y si el joule lo divido por segundo, me da watt.
Y así voy creando cosas más interesantes, ¿ves? Todo depende de las básicas, ¿ya? ¿Qué tenemos que saber? Algunas cosas interesantes, los múltiplos y submúltiplos. Cuando hablamos de kilómetros, hablamos de 1000 metros, ¿sí? Entonces, esta letra K que aparece ahí, esa K significa ¿qué cosa? 1000. Esta K, entonces, está aquí, significa 10 elevado a 3 o 1000. En cambio, la C, que está acá, de centi, esa C va a ser 10 a la menos 2. Y esta M de mili va a ser 10 a la menos 3. Eso es mili. ¿Ven? Milímetro, 10 a la menos 3 metros. Por eso se divide por 1000. En cambio, en centímetro se divide por 100 y me quedan metros. ¿Ven? Eso uno podría decir de manera más fácil que un metro son igual 100 centímetros y que un metro también son 1000 milímetros. Eso es súper importante. ¿Ya? Es súper importante que nos aprendamos eso para la prueba PAES. Y también para matemática, porque a veces matemática también lo pregunto. Ya, dudas, preguntas. Aprovecha de preguntar. He hecho clases desde las 8 de la mañana. Fíjense cuántas horas he hablado. Ya, gracias. Mire, ahora, los múltiplos son aquellos que me van a permitir construir expresiones más complejas. Por ejemplo, usted ha escuchado hablar de los gigas, los teras, en cuanto a unidades de información, ¿cierto? Uno dice, hoy tengo un disco de 1 tera, ¿cierto? O tengo un computador de 500 gigas. Ya, eso tiene que ver un poco con el sistema internacional, pero no es directamente lo mismo, porque cuando hablamos de cantidad de información, de unidad de información, hablamos de los bits, de los bytes, ¿cierto? Y eso va a estar en potencia de 2. Entonces, cuando yo hablo de un kilobyte, en realidad no hablo de 1000, como 10 a la 3, sino que hablo de 1024, ¿sí? Y si yo multiplico por 1024, tengo un megabyte. Si multiplico por 1024, tengo un gigabyte y así tengo un terabyte, ¿ya? Acá se multiplica por 1000. Entonces, cuando hablamos de kilo, hablamos de 1000. 10 a la 3, ¿cuántos ceros tiene esto? 3 ceros. Mega, se utiliza la letra M mayúscula y tengo que, esta M mayúscula va a significar 10 a la 6, es decir, 1 millón. Cuando hablamos de mega, hablamos de 1 millón. Cuando hablamos de giga, utilizamos la G mayúscula, que significa 1000 millones. 1000 millones. ¿Eh? Y para abajo es parecido. Cuando hablamos de... ¿Y por qué va a decir mol acá? Qué raro. Eso es mili. Eso, ahí habría que arreglar eso que no sé por qué. A ver, espera, déjame arreglar esa pista. Creo que no me puedo salir. A ver, a ver si me puedo salir para arreglar eso al tiro. A ver, después lo voy a arreglar. Déjenme ver si lo puedo arreglar al tiro. No sé por qué sale mol. Eso es M. Ah, tiene que haberse quedado pegado de la otra. Eso para que lo corrijan porque yo te mandé el... ¿Cómo se llama esta cosa? Ah, aquí. Y ahí sí. Sí, no sé por qué. A ver qué raro. Voy a compartir pantalla. Estamos acá. Ya, ahí se ve de nuevo, ¿cierto? Ya nos queda poquito ya. Entonces, tenemos los principales que tiene que aprenderse acá son kilo, mega, giga, tera. Y para abajo, mili, micro, nano. Más allá de eso, es difícil que le pregunten. Difícil porque son cosas muy pequeñas y después muy grandes. Peta ya muy grande. Jota igual. Entonces, generalmente uno se mueve entre el nano y el tera, ¿ya? La unidad de información, como les decía, como los discos duros, eh,
son, son parecidas, pero no son igual. Pero uno lo puede asemejar, ¿cierto? Como que multiplico por 1000. Entonces, cuando yo junto 1000 kilos, tengo un mega. Cuando junto 1000 megas, tengo un giga, ¿cierto? Y si junto 1000 gigas, hago un tera. Entonces, cuando sea unidad de información, es parecido, solo que en vez de multiplicar por 1000, tenemos que multiplicar por 1024, porque recuerde que 1024 es 2 elevado a 10. Por eso aparece el 2 a la 10, porque es 1024. Multiplicamos por esa cantidad, porque es base 2, pues si estamos hablando de unidad de información que es 0,1. Eso después lo puede ver en informática. Conversión de unidades. Esta parte es importante. Dice, tenemos que la Tierra tiene un diámetro de 12.800 kilómetros aproximadamente. ¿A cuántos metros corresponde esta medida? Para saberlo, se debe hacer la siguiente conversión. Decimos que 12.800 kilómetros lo voy a multiplicar por este factor. Este factor que puse acá no es algo extraño, es simplemente un uno apropiado. Todo esto que está acá es simplemente un uno apropiado o conveniente, ¿cierto? Porque yo sé que 1 kilómetro es igual a 1000 metros, ¿sí? Entonces, no estoy alterando para nada los 12.800 kilómetros. Simplemente lo estoy escribiendo de otra manera. ¿Qué sucede? Que se van los kilómetros acá. Por eso lo coloqué abajo el kilómetro, para que se vaya con esto, ¿cierto? Propiedad de la fracción. Y ahora multiplico 12.800 por 1000. ¿Cuánto me da? 12.800.000 metros. Entonces me gustaría convertirlo a metros, me quedo eso. Así que vamos a utilizar harto esta forma de conversión, que pueden ser varios unos que voy a colocar. Depende, tengo unidades combinadas, voy a tener que hacer eso. Acá es lo interesante. Lo que me interesa que hoy día no se lo olvide es cómo convertir de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Cuál es el fundamento de esto? El fundamento de esto es que cuando tenemos este tipo de conversiones, asumimos que la relación que hay detrás es lineal. O sea, el cero de esta unidad coincide con el cero de esta otra unidad. Es decir, 0 metros coincide con 0 kilómetros. ¿Sí? 0 horas coincide con 0 segundos. ¿Sí? Igual que el dinero, po. Si no tengo dólares, ¿cuánta plata chilena tengo? No tengo, ¿no? No fuera fantástico ir a, hoy tengo 5.000 pesos chilenos y ¿cuántos dólares tengo? Cero. O sea, yo puedo convertir 0 dólares a plata chilena existente. No, no pasa eso, porque el fenómeno es lineal, es una resta que pasa por cero. ¿Se dan cuenta? ¿Qué se hace acá? Voy a multiplicar el kilómetro por hora, el 360 lo dejo igual. El kilómetro por hora lo voy a multiplicar por 1000 metros partido por kilómetro. Entonces, todo esto vale 1. ¿Multiplicado por cuánto? Yo quiero que se elimine esta hora. Para que se elimine esa hora, coloco la hora acá arriba. Y voy a convertir esa hora a minuto. Una hora son 60 minutos. Esto de nuevo es 1. Y arriba, en el otro factor, voy a colocar minuto para que se simplifique con este minuto y voy a convertir a segundo. Entonces, 1 minuto partido por 60 segundos también es 1. Y ahora, ¿qué hago? Tacho lo que tenga que tachar. ¿Ven? Se van los kilómetros, se van los minutos y también se van las horas. ¿Qué va a sobrevivir solamente? Va a sobrevivir los metros y los segundos, que es lo que yo quería, ¿o no? Multiplico 360 por 1000 por 1 dividido en 60 por 60. Entonces, cuando observo esto, me doy cuenta que 60 abajo por 60 me da 3.600. Y arriba tengo un 1000. Ah, entonces por eso a mí me decía el profesor en la media, divida por 3,6 o multiplique por 3,6. Claro, en este caso yo tengo que dividir por 3,6, ¿cierto? Si yo tomo el 360 y lo divido entre 3,6, ¿cuánto me da? 100, ¿cierto? Porque esto es lo mismo que el 3.600 en el denominador y 1000 en el numerador, eso es 1 partido por 360. O sea, perdón, 1 partido por 3,6, ¿cierto? Así que me quedó 100 metros por segundo. Cuando hago la conversión al revés, si yo quiero convertir 100 metros por segundo a kilómetros por hora, multiplico por
3,6. ¿Y cuánto me da? Me daría 360 kilómetros. Esta era una K. ¿Qué pasó? No puedo volver. Ahí, listo. Entonces, kilómetros por hora. ¿Se fijan? Entonces, cuando convierto de metros por segundo a kilómetros por hora, multiplico por 3,6. Cuando paso de kilómetros por hora a metros por segundo, divido por 3,6. Esa es la regla. Ahí tienen que practicarla y se van a aprender. ¿Ya? ¿Cómo convierto unidades cuadráticas a otras unidades cuadráticas? Esto a veces nos enseñan en los colegios. Lo que pasa es que yo conozco la relación lineal, ¿cierto? Yo conozco la relación lineal, que 1 kilómetro son 1000 metros, ¿o no? Pero ¿qué es lo que sucede? No me sirve esta relación lineal porque las unidades son de área, ¿no? Superficie. Entonces, elevo esta relación al cuadrado. ¿Ven? Elevamos al cuadrado, pum, pum. Me quedo 1 kilómetro al cuadrado igual 1000 metros cuadrados. Desarrollo, propiedad de las potencias, 1000 al cuadrado y metro cuadrado. Al lado izquierdo me queda 1 kilómetro cuadrado, ¿cierto? 1000 por 1000, 1 millón, ¿cierto? 1000 por 1000, 1 millón. Así que 1 kilómetro cuadrado son 1 millón de metros cuadrados. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando tengo un cuadrado de 1 kilómetro por 1 kilómetro y yo vendo, por ejemplo, el metro cuadrado a 500 pesos, ¿cuánta plata es? Imagínense esto. Tengo un cuadrado, un terreno, ¿no? Tengo un terreno donde tengo 1 kilómetro por 1 kilómetro, ¿cierto? Y me dicen que un metro cuadrado me lo están vendiendo a 500 pesos. ¿Cuánto vale todo esto? Fácil, porque 1 kilómetro cuadrado, ¿cuánto me dio? 1 millón de metros cuadrados. Y yo sé que cada metro cuadrado, ahí está un cuadrado chiquitito, cada cuadrado chiquitito, ese cuadrado chiquitito vale 500 pesos. ¿Cuántos cuadrados chiquititos de metro cuadrado hay ahí? 1 millón. Por lo tanto, este terreno grande de 1 kilómetro por 1 kilómetro son 500 millones. ¿Sí? Esto cuesta 500 millones. Fíjate, eso sería la plata. 1 kilómetro por 1 kilómetro, tengo que hay 1 millón de metros cuadrados. O sea, 1 millón de cuadraditos de metros cuadrados. ¿Se entiende la idea o no? Más o menos. Si lo lleváramos a la matemática pura como un ejercicio de PAES, ¿sí? Porque a mí me gusta conectarlo con la prueba de matemáticas. Y ahora que yo tengo esta relación, ese era como un paréntesis matemático, que yo tengo esta relación, esa relación que está de forma horizontal, la voy a poner como fracción. Necesito colocar el metro cuadrado aquí abajo. ¿Para qué? Para que se vaya con este otro. Chao, chao. Y me queda en kilómetros cuadrados. Me quedó 0,004 kilómetros cuadrados. Me salió en una prueba. Tipo. Entonces, eso puede ser como algún ejemplo que puede aparecer en la pared. ¿Cierto? ¿Cuánto vale este terreno? Pero ¿qué hay que hacer? Sacar el área. 1 kilómetro por 1 kilómetro son 1 millón de metros cuadrados. Porque alguien podría pensar, no, pues es que 1 metro, fíjense el error, 1 kilómetro son 1000 metros. Por lo tanto, ahí tengo 1000 metros cuadrados. No, ¿cómo hacer 1000 metros cuadrados? Si son 1000 metros por 1000 metros, son 1 millón de metros cuadrados. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos errores, si una persona no conociera, podría pensar que el terreno de 1 kilómetro por 1000 kilómetros, no va a decir, no, son 1000 metros cuadrados. Se están jodiendo. Están jodiendo. No va a vender igual. La milésima parte. Si no hay 1000 metros cuadrados, son 1 millón de metros cuadrados. Y también, por supuesto, yo podría hacer conversión de unidades cúbicas, ¿cierto? Unidades cúbicas. Ya, a la guía de unidades para hacer algunos problemas. De todas formas, ustedes saben que como hay tutoría, el próximo,
el próximo miércoles, tengo que avisarle la hora así ese día. Ahí nosotros vamos a, a avanzar en esta guía. ¿Sí? Hagamos este problema de la pulga. La pulga. Dice, una pulga dio un salto de 300 milímetros. ¿Cuántos metros saltó? Utilizamos la regla de 3 o bien el tren de conversión. Yo digo, tengo 300 milímetros, pero me preguntan metros. Ah, entonces tengo que multiplicar y conocer muy bien la conversión entre milímetros y metros. Entonces, el milímetro va a ir abajo para que se vaya con este milímetro y arriba coloco metro. ¿Qué relación hay entre metro y milímetro? Que un metro son 1000 milímetros. Se van los milímetros. Chao, chao. Y tengo 300 dividido 1000. ¿Y eso cuánto es? 0,3. ¿Qué cosa? Metros. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Y si quisiera convertirlos a centímetros, ¿qué debería hacer? Si yo quisiera convertirlo a centímetros, va a ser de esta forma. 300 milímetros los quiero convertir a centímetros. Entonces, voy a colocar el milímetro abajo para que se simplifique con esto. Y voy a ver arriba el centímetro. Voy a colocar el centímetro porque quiero convertirlo a centímetros. Y después pongo los números acá. Porque depende de lo que yo coloque, los números que van a ir. Entonces, ¿qué relación hay entre centímetro y milímetro? Tengo que mirar la regla. La regla dice que un centímetro son 10 milímetros, ¿no? Eso dice la regla. Y ahora se va al milímetro y digo 300 dividido 10 me da 30. ¿30 qué? Centímetros. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante utilizar este método del factor de conversión. Pero en realidad esto es uno nomás, ¿sí? No es algo nuevo, sino que es uno, ¿no? Es un uno apropiado. Que yo, al multiplicar por eso, logro hacer que aparezca la unidad que quiero, que puede ser pulgada, lo que me interese. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No sé todo? ¿No? Voy a hacer el otro. Nos quedan 5 minutos todavía, alcanzamos a hacer algo. Dice, en una piscina hay 16.000 litros de agua. ¿Cuántos centímetros cúbicos de agua hay en la piscina? ¿Qué deberíamos saber nosotros? Este 16.000 lo voy a anotar así por ahora, ¿sí? Y lo voy a multiplicar por cuánto. ¿Qué relación hay entre centímetros cúbicos y litros? Lo que yo sé es que tengo que colocar litro acá abajo y arriba centímetros cúbicos. Eso es lo primero, para que se vaya el litro, ¿no? Por lo tanto, voy a ver que un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Ahora, a nivel como cultural, social, el centímetro cúbico a veces se escribe así, cc, y también como ml. Es lo mismo, es lo mismo. ml, incluso la L la hacen así a veces en los envases. Por ejemplo, este de aquí dice 600 ml, ¿no? Ahí se ve, ¿no? 600 ml. Hacen la L que parece una I, pero es preferible hacerla así la L. Simplifico la L de litro y me queda 16.000 por 1000. 16.000 por 1000. Obviamente son centímetros cúbicos, pero tengo que adecuarme a la alternativa. Entonces lo que hago es decir que este que está acá, todo esto va a ser 1,6 por 10 elevado a 4 por 10 elevado a 3 centímetros cúbicos. El 1,6 queda afuera. Y esto por potencia, multiplicación de potencia igual base, se suman los exponentes. 4 más 3, 7 centímetros cúbicos. Y sería la B. ¿Sí o no? Eso es lo que ustedes tienen que lograr. Tratar de utilizar esta regla, saberse algunas cosas básicas. Por ejemplo, que en un litro hay 1000 centímetros cúbicos.
Pero ¿qué pasa ahora, por ejemplo, si me dicen 1 metro cúbico? ¿Cuántos centímetros cúbicos son? ¿Cuántos son? Para hacer eso, nosotros tenemos que recurrir a las unidades cúbicas. Se lo voy a copiar y lo voy a hacer al final. Entonces, acá. Que ahí mismo la busco. Esta guía es corta, así que no hay problema. Mucho. Perdón, se soltó. Terrible. Que el mouse no me acompaña mucho. Quiero ver cómo transformar 1 metro cúbico. Ah, suelto un poco. Ahí está. Entonces, quiero ver 1 metro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos son? Ya, y con eso terminamos por hoy. Lo que yo tengo que saber es que 1 metro tiene 100 centímetros, ¿cierto? Y si elevo al cubo, me queda 1 metro cúbico. ¿Cuánto es 100 elevado a 3? Este de aquí es 10 elevado a 2. Por lo tanto, cuando elevo a 3, aparece el triple de ceros. Y me queda así, ¿ven? O sea, 1 millón de centímetros cúbicos. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuántos litros tiene 1 metro cúbico? Tiene 1000. ¿Sí? Entonces, ahí tengo la relación, que 1 metro cúbico tiene 1 millón de centímetros cúbicos. Y si tienen dudas, lo que pueden hacer es ir a Wolfram y preguntar. Ustedes colocan ahí, colocan 1 metro cúbico a centímetro cúbico. Y eso lo pueden hacer con cualquier unidad, a la cuarta, lo que quieran. Ahí está, ¿ven? 1 por 10 a la 6. Sabemos que 10 a la 6 es 1 millón. Y aparte de eso, 1 metro cúbico, ¿cuántos litros son? Son 1000. Entonces, cuando yo compro agua, a mí me venden agua, ¿cierto? La compañía, ¿en qué me vende agua? Me vende agua en metros cúbicos. ¿Cuántos litros tiene 1 metro cúbico? Tiene 1000 litros, ¿cierto? Eso es lo que uno compra. Si uno ve la cuenta del agua, va a salir, por ejemplo, 6 metros cúbicos. ¿Cuántos litros compré? 6000 litros, porque 1 metro cúbico tiene 1000 litros, ¿se dan cuenta? 1 metro cúbico tiene 1 millón de centímetros cúbicos y tiene 1000 litros 1 metro cúbico, ¿cierto? Harta agua, ¿no? Cuando uno dice, hoy consumí 6 metros cúbicos, uno piensa que es poco, pero en realidad son 6000 litros, ¿cierto? Acá en aquí que tenemos que cuidar el agua porque viene de un acuífero allá que de a poco lo estamos gastando. Bien, con eso quedamos por hoy. Cualquier duda me pueden preguntar. Voy a parar la grabación.